está con uno. Uno está en todo. Y estas son las noticias en claro. Juicio al Chapo primero aquí, luego veremos. Amparan al capo contra extradición. Esposa e hijas estaban con él, quedaron libres. Evitemos triunfalismos, demanda el presidente. El Chapo aflojó el cuerpo, dice Fox. Cae fundador del Cártel del Golfo. Hoy, primer aniversario de autodefensas. Trepa activista la estela de luz. Será investigada la red de corrupción que protegió al Chapo Guzmán. Esto lo advierte el secretario de Gobernación. Esta noche muchos tiemblan y si no, deberían. Usted está con uno, uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. El 13 y el 17 de febrero fueron localizados algunos domicilios a los que acostumbraba estar. Se encontró que estaba conectado por medio de túneles con 7 casas ubicadas no solo por túneles sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos. Así cayó el narcotraficante más buscado del mundo. Su leyenda negra está escrita con la sangre de 20,000 muertos entre 2006 y 2010 nada más, Por supuesto son más. El Chapo Guzmán solo se compara con Osama Bin Laden, Al Capone, Pablo Escobar Gaviria o Don Corleone, el Padrino, sin exagerar. Empresario multinacional con presencia en 23 naciones. Responsable de meter a Estados Unidos la 4ª parte de la droga que se consume en ese país. El Chapo producía 3,000 millones de dólares al año, cantidad comparable a los ingresos de Facebook y Amazon, créeme. De ese tamaño es el sapo y de ese tamaño fue la pedrada. Con uno, Robert Rojas informa. Durante 13 años evadió a la justicia. Hoy este es el rostro de la caída. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos. Junto con el Chapo fue detenido Carlos Manuel Jo Ramírez, quien era el contacto con el jefe de comunicaciones de Guzmán Loera y a quien agentes estadounidenses rastrearon con la ayuda de un teléfono satelital utilizado en el último escape del Chapo. Entre el 13 y el 17 de febrero fueron localizados algunos domicilios en los que acostumbraba estar y en algunos de ellos inclusive lo que dificultó la detención, se encontró que estaba conectado por medio de túneles con 7 casas ubicadas no solo por túneles sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Estas imágenes muestran la escotilla de uno de los túneles que conecta a la red de drenaje por la cual habría escapado Guzmán Loera en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con el gobierno federal, al momento de su detención, Guzmán Loera se encontraba con su tercera esposa, Emma Coronel Aispuro, sobrina del extinto capo Ignacio Nacho Coronel, a quienes los marinos habrían dejado en libertad al no existir una investigación en su contra.
A menos de 48 horas de su ingreso al penal del Altiplano, comenzó la batalla legal para que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán permanezca en prisión. El juez quinto de distrito dio como cumplimentada la orden de aprehensión girada el 7 de julio de 2009 en contra de Joaquín Guzmán Loera como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud por la posesión, comercio y venta de clorhidrato de cocaína. Para la madrugada del domingo, el equipo de abogados de Guzmán Loera presentó un amparo para impedir su extradición a Estados Unidos. Inmediatamente, la suspensión provisional fue concedida por la juez federal Luis María Ortega Tlapa. A las 15 horas del domingo, el Chapo rindió su declaración preparatoria. El plazo para resolver su situación jurídica concluye a las 15 horas de este martes 25 de febrero. Con uno, Rubén Rojas. Cuando escuché la noticia que habían agarrado al Chapo con un nudo en la garganta. Ya incluso están ya circulando los corridos a través de las redes sociales. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán fue producto de labores de inteligencia y de intensos operativos de fuerzas federales, principalmente durante las últimas 2 semanas, los decía el procurador Murillo Karam, desde el día 12-13 de febrero pasado. Marinos y policías federales apoyados, desde luego, con tecnología proporcionada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y otras agencias, lo persiguieron sin descanso desde Culiacán hasta Mazatlán, Sinaloa, en los últimos 15 días. Llegaron a él gracias a la información obtenida inicialmente de Daniel Fernández Domínguez, alias el Pelacas, vinculado con el secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Con uno, Carlos Organista informa. La cacería comenzó el pasado 12 de febrero en la ciudad de Puebla, cuando Daniel Fernández Domínguez, alias el Pelacas, fue detenido. Mientras algunos buscaban el posible vínculo de El Pelacas con el secuestro de Diego Fernández de Ceballos ocurrido en 2010, autoridades federales investigaban el contenido de los 20 teléfonos celulares que le decomisaron al presunto operador del cártel de Sinaloa. Determinaron que algunos de los números registrados pertenecían a miembros del equipo de seguridad de Ismael El Mayo Zambada. Fue así como marinos, policías federales y elementos de la Procuraduría General de la República llevaron la cacería a Baja California y Culiacán, Sinaloa, justo un día después de la captura de El Pelacas. Todo apuntaba a que El Mayo era el objetivo central. Sin embargo, tras cateos y allanamientos en distintas casas, incluida la de una ex esposa de El Chapo, solo cayeron sus jefes de seguridad y de sicarios, Joel Enrique Sandoval Romero, alias el 19, y Jesús Peña, alias el 20, junto con sus respectivos secuaces. Ahí, fuerzas federales decomisaron 3 toneladas de droga, oculta en pepinos y plátanos. Pero un dato fue más valioso que los decomisos y las capturas: el número telefónico de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, descubierto entre los contactos de uno de los ayudantes de El 19. Un teléfono satelital que solo se encendía para llamadas urgentes, como la que hizo el Chapo el pasado 17 de febrero desde una de sus casas en Culiacán, Sinaloa, donde pedía ayuda para escapar. Acción que logró a través de uno de los tantos túneles construidos para huir. Sin saberlo, el Chapo fue acechado día y noche hasta ser ubicado nuevamente gracias a geolocalizadores proporcionados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Lo encontraron la madrugada del sábado 21 de febrero en la costera de Mazatlán, Sinaloa, donde finalmente fue recapturado. Con uno, Carlos Organista. Esta tarde entrevistamos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, precisamente sobre la captura más importante que se ha dado en lo que va del siglo, no exagero, la del Chapo Guzmán. El secretario de Gobernación nos confirmó la participación de los Estados Unidos, claro, pero únicamente dijo a través del apoyo de inteligencia y tecnología. Respecto a la extradición del narcotraficante, dijo: por ahora no es un tema prioritario, pues el gobierno busca obtener primero información de él y después ya veremos, nos dijo. Es una decisión del gobierno mexicano. Hoy, déjame responderte de esta manera. Está con las autoridades de México. Tenemos mucho que hacer con él. Tenemos mucha información que requerimos. Ya después lo pensaremos. Hoy, por lo pronto, necesitamos que nuestras instituciones trabajen con él. Y me refiero a tener tantas declaraciones que nos permitan seguir adelante en este proceso contra la inseguridad. Dicho de otra manera, el secretario de Gobernación advierte: primero se le juzga aquí, primero se averigua todo lo que haya que averiguar aquí, porque ese es el compromiso de la autoridad y del Gabinete de Seguridad Nacional con la sociedad, y después ya veremos.
y ahí es donde entra el juego de los tratados de extradición que tiene firmado, bueno, el tratado de extradición que tiene firmado México con Estados Unidos, que tiene letra chiquita también, desde luego, y ya estaremos explicándole a usted el día de mañana, pasado, qué nos dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente sobre esa letra pequeñita que aparece en los tratados, porque podría repetirse el caso de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, el caso de Rafael Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana. Nos dice el secretario de Gobernación, momento, primero aquí, y luego ya veremos, después ya veremos. El presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado su reconocimiento a las Fuerzas Armadas luego de la captura del Chapo. Es el logro institucional, dijo Peña Nieto, nos alienta a seguir adelante. Las declaraciones del presidente de la República se dieron en el marco de la conmemoración por el 193 aniversario del Día de la Bandera. Esto fue en Coahuila. El presidente Peña Nieto llamó a no confiarse y a seguir trabajando por la paz en México. Esta detención reafirma el compromiso que tiene el gobierno de la República de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada que lastima la convivencia de los mexicanos. La aprehensión de uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional acredita la eficacia del Estado mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos. Es un hecho y es noticia, hoy aparece en todos los diarios en primera plana y en los medios de comunicación electrónica como este. Estados Unidos solicitará la extradición del Chapo. Esta tarde, el portavoz de la Casa Blanca confirmó la existencia de conversaciones con el gobierno mexicano sobre el tema. El Chapo acumula acusaciones por más de 35 cargos en jurisdicciones federales de los Estados Unidos, de 6 estados de la Unión Americana. Aún no está claro dónde podría ser enjuiciado en caso de que México lo entregara, eventual caso. Pero como ya nos dijo el secretario de Gobernación, eso se verá después. Primero le van a taladrar aquí el cerebro, hasta exprimirle la última gota de información, compromiso del gobierno federal. De 1995 a la fecha, el Chapo tiene celdas por ocupar, fíjese, California, Texas, Illinois, la ciudad de Chicago, Nueva York, Florida y también en New Hampshire. En esos estados de la Unión Americana hay juicios pendientes. Sobre este tema, también hablamos con el expresidente Vicente Fox Quesada. La captura de Joaquín Guzmán es un logro del presidente Peña Nieto, reconoce Fox. También dijo que es una tontería decir que durante su sexenio se negoció la fuga del Chapo. Precisamente sobre esto entrevistamos esta tarde a Vicente Fox y dijo no estar para nada preocupado sobre las declaraciones que pueda revelar el propio Chapo sobre cómo ocurrió su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero del año 2001. ¿Por qué tendríamos que estar preocupados? En el mejor de los casos, si algo sucio o corrupto pasó ahí directamente en el penal, pues efectivamente, si se pudiera descubrir o aclarar, que bueno. Sin embargo, expresidente, ¿dónde cae este hombre? En un apartamento tranquilo, claro. Me parece que aflojó el cuerpo, porque no sé, pero lo que es producto es de una acción de inteligencia, de información, como deben de ser todas las acciones en materia de narcotráfico y crimen. Bueno, pues estamos enchapados, ni modo, usted nos va a disculpar, porque esta nota será importante, no hoy, ni ayer, ni antier, sino varios días o quizá varias semanas. Ha repercutido en todo el mundo. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Como cada lunes. Hola Pepe, qué gusto verte. Dimensión, pedradón y sapo enorme. Sí. Según el sapo fue la pedrada. Yo creo que es un gran éxito del gobierno. Creo que lo hemos visto no solamente en las reacciones mexicanas, sino fuera del país. El hecho de que se reconoce la dimensión simbólica de esta captura del Chapo Guzmán. El narco más buscado del mundo, dijo hoy el presidente. Así es. Yo no sé si a estas alturas podríamos decir que era
todavía el más poderoso, el más peligroso, pero sí el que traía la mayor leyenda de los últimos años. El hombre que se había burlado del Estado mexicano en la fuga, que tiene toda esta leyenda alrededor del asesinato del cardenal Posadas, por ejemplo. En fin, hay una larga película que podría tener como protagonista al Chapo Guzmán. Y a muchos observadores y protagonistas los tiene en la orilla de la silla, mordiéndose las uñas y con los pelos parados. ¿Por qué? Porque nos ha dicho el secretario de Gobernación, lo acabas de escuchar, que van a investigar cualquier nexo posible, vínculos corruptos, en fin, de aquel entramado que tejió el Chapo a base de corrupción y dinero con funcionarios de todo color y partido político. Yo creo que esta es la gran oportunidad para el Estado mexicano, en efecto, que más allá de la importancia simbólica de este hombre en concreto, pueda a partir de esta captura verse todo el círculo, toda esta maraña de intereses y de complicidades que no tienen que ver solamente con el círculo de su grupo criminal, sino de todos sus contactos, todos sus protectores políticos, que son los que en buena medida explican primero la fuga y después el que haya podido vivir libre durante 13 años sin que lo hubieran casi década y media. No me digas que no estaba protegido. Así es, y yo creo que esta es una gran oportunidad. El mensaje reciente yo creo que es un mensaje de corpulencia del Estado mexicano. Nos hemos acostumbrado muchas veces a hablar de la debilidad del Estado mexicano. Yo creo que el fin de semana tuvimos una demostración de que sí existe eso, que es el Estado mexicano, que tiene capacidad de investigación, que desde luego tiene vínculos y comunicación con el gobierno norteamericano. Pero no es lo mismo cooperación que subordinación. Yo creo que no es una subordinación y que finalmente la ejecución de la captura pues fue hecha de manera impecable, sin violencia, sin sangre. Yo creo que también con moderación después en el anuncio de la captura. A mí me parece muy saludable el mensaje de hoy del presidente Peña Nieto de evitar estos triunfalismos que de repente se echan las campanas al vuelo diciendo ya ganamos esto. De ninguna manera esto está concluido, dice el presidente, y me parece muy sensato. Hoy ubicaba el secretario de Gobernación a 120 cabezas del crimen organizado, contra las cuales ya han actuado, es decir, ya han detenido a 75 en 14 meses que va de este gobierno. Y dice, y seguiremos, nos decía el secretario, y seguiremos en ese camino, porque tenemos que dar resultados. El Chapo es uno más, quizá el más grande, el más importante. Hombre, operaba en 23 países. Más emblemático, esa es una empresa multinacional exitosísima. ¿En serio? ¿No? Sí. ¿En serio? Esa es la globalización de a de veras, ¿no? Ahora, yo creo que habría que regresar un poco a lo que decía esta administración al principio. Más allá de la captura de estos grandes personajes que se exhiben en la televisión, lo que me parece que tenemos que demandar es que disminuya la violencia, que disminuya este efecto corruptor del crimen organizado, las extorsiones. Ese yo creo que es el verdadero medidor del éxito de una estrategia gubernamental, porque pues también nos lo decía el gobierno de Felipe Calderón, tenían estas listas, se iban poniendo palomitas a todos los que capturaban o exterminaban. Y a veces esas capturas incidían en nuevas olas de violencia en las plazas que resultaban afectadas. Yo creo que lo que tenemos que pedir, que exigir, es que no solamente haya capturas, sino que eso signifique que disminuye la violencia en el país. Ahora no podemos negar, Peña Nieto es afortunado porque ha llegado más lejos de lo que intentaron en su momento el expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón. Sí. Sí, ha llegado más lejos. Sí. Bueno, yo creo que en estas, si nosotros hacemos una revisión de la actuación de la Procuraduría General de la República en términos de actuaciones emblemáticas, bueno, tenemos a un líder sindical extraordinariamente poderoso, que era la
Elvester Gordillo, que está en la cárcel. Tenemos que se cumple un año mañana, creo. Tenemos la actuación en contra de Gastón Azcárraga recientemente, que es prófugo de la justicia. Auspiciado y consentido durante el régimen de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Y ahora tenemos a este gran capo del crimen organizado. El más grande, por lo menos de México. En ese sentido, creo que ahí hay una señal que a mí me parece alentadora de una lucha contra la impunidad, que creo que tiene estos emblemas de que hay distintos sectores y que no hay protegidos, por lo menos en lo que se ve de este arranque de la administración de Peña Nieto. Me llamó la atención que cuando se dio la captura el sábado, que empezó a circular la información por filtraciones que se dieron primero a través de la prensa estadounidense, a través de la agencia Prensa Asociada, se empezó a decir, claro, esto lo hicieron los gringos, aquí vinieron agentes de la DEA y lo capturaron, y a México nomás le dan las cosas para que complete como si fuera un sirviente del gobierno estadounidense. Yo creo que es menospreciar el esfuerzo que se ha hecho durante tantas semanas, claro, sin duda, con cooperación de las agencias estadounidenses, pero la mano de obra y también la inteligencia la puso el gobierno mexicano, y se me hace despreciable no considerar el esfuerzo y el riesgo de vida que han tenido nuestros miembros, en este caso la Marina Armada de México, que no fue el ejército. Sí, nuevamente es una medalla en el uniforme de la Marina. ¿Una más? Sí. Ahora, yo creo que esto que apuntas es importante, Pepe, porque esta captura está en una atmósfera de una gran incredulidad social. Sí, cierto. Las redes sociales, por ejemplo, son espacios de rumor, de chisme, de mentiras que de pronto se convierten en el alimento del que todo mundo está hablando. En ese sentido, yo creo que al gobierno federal le corresponde estar atendiendo con mucha agilidad todas estas sospechas, y tiene que informarse todo el tiempo del paradero del Chapo, de la salud del Chapo, de que es efectivamente el hombre al que se está buscando, porque en este clima de suspicacia estos rumores pueden, creo que, hacer mucho daño, no solamente al gobierno federal, yo creo que a un esfuerzo que sí es propiamente un esfuerzo que tiene que ver con la recuperación del Estado mexicano, y creo que exactamente la autoestima nacional. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros cada lunes. Gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana. Nos veremos pronto, sí. El doctor Jesús Silva Herzog Márquez. Hagamos una pausa. Antes le voy a decir que mientras el Chapo entraba al penal de Almoloya el sábado a las 3:15 de la tarde por una puerta, su suegro, el padre de Emma Coronel, salía por la otra. Juntos y difuntos, decide la autoridad. Le presentaremos una investigación periodística de 1TV Noticias después de corte. En abril del año pasado fueron detenidos en Sonora el suegro y el cuñado del Chapo Guzmán. Los acusaron de delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana principalmente. Ambos fueron internados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Sin embargo, por orden de un juez de Sonora, el suegro y el cuñado del Chapo Guzmán fueron cambiados de prisión. Con uno, Rodolfo Montes informa. Como resultado de la investigación iniciada a finales de enero de este año, se logró la detención de Inés Coronel Barreras, de 45 años de edad, en Agua Prieta, Sonora. Este fue el anuncio de la detención del suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, el cual fue detenido junto con Omar Coronel Aispuro por un grupo de élite de la Policía Federal. Durante el operativo, les fueron asegurados 2 vehículos, 32 paquetes con marihuana, con un peso de 255 kilos, además de 4 armas largas, una corta, cargadores abastecidos y decenas de cartuchos útiles. Por su peligrosidad y parentesco con el Chapo Guzmán, Inés y Omar Coronel fueron internados en el penal de máxima seguridad número 1, Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Incluso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Inés Coronel en la línea de mando del cártel de Sinaloa, como se muestra en este documento oficial. Sin embargo, el juez noveno de distrito en el estado de Sonora, José Erasmo Barrá Sagrado, ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad sacarlo de Almoloya para llevarlo a una cárcel de mediana seguridad en Hermosillo. No tengo la fecha exacta. Fue orden de juez. Fue orden de juez. En este documento, al que tuvo acceso 1TV,
el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social de Gobernación le argumentó al juez que no procedía a la orden debido a que se trataba de personajes relacionados con la delincuencia organizada y que requerían medidas especiales de seguridad. Pero el juez Erasmo Barraza, del Poder Judicial de la Federación, no tomó en consideración estos argumentos y ordenó el traslado. Así fue como el suegro de Joaquín Guzmán Loera logró cambiarse de prisión. Como siempre, medidas precisísimas de seguridad. Estas imágenes que circulan en la red muestran a Emma, la hija de Inés Coronel Barreras, con quien Joaquín El Chapo Guzmán dormía la madrugada del sábado pasado cuando este fue recapturado. Información en poder de Uno TV refiere que el grupo de funcionarios federales que firmaron los documentos para autorizar el traslado de Inés y Omar Coronel, ordenado por el juez noveno de distrito, fueron cesados de sus respectivos cargos, aparentemente sin motivo alguno. Con Uno, Rodolfo Montes. Trabajo especial de investigación de Rodolfo Montes, Uno TV Noticias. En Más del México Narco, elementos de la Policía Federal detuvieron en Tasco, Guerrero, a Javier Garza Medrano, identificado como uno de los fundadores del Cártel del Golfo, del CG. Este sujeto está relacionado con delitos de secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos. La Comisión Nacional de Seguridad informó que sin realizar disparo alguno, los agentes capturaron al sospechoso, quien se encontraba en compañía de 5 sujetos, presuntos integrantes de la organización criminal. En el operativo fueron asegurados 3 vehículos, también una arma larga, una granada de humo, 2 envoltorios con droga y varios documentos falsos. De acuerdo con reportes de inteligencia, Javier Garza Medrano está vinculado con la distribución de droga en el Distrito Federal y en Tamaulipas. Además, era el responsable de coordinar su traslado, el traslado de la droga rumbo a los Estados Unidos. Otra pieza, no del calibre del Chapo, pero también pieza mayor. En esta época de caza, estamos en época de cacería. En Guerrero, la Procuraduría del Estado confirmó 2 muertos como resultado de un enfrentamiento en el municipio de San Miguel Totolapan, en la comunidad de Lindavista. Esto es en la Sierra Guerrerense. ¿Se acuerda que el viernes le dábamos aquí la información de una masacre que había ocurrido? Es más, nos decía el que se encarga de derechos humanos en esa zona, sí, fue una masacre, no le puedo decir cuántos, pero hubo muchos muertos, pueden ser 20. Bueno, la Procuraduría de Justicia de Guerrero dijo que, aunque en un principio se habló de veras de una cantidad importante de víctimas, las autoridades terminaron informando que solo se encontraron, digo solo es un decir, bastantes son 2 cuerpos. El enfrentamiento fue entre integrantes de los Rojos y de la familia michoacana, porque es casi colindante con Altamirano y cerca del estado de Guerrero. Dichos homicidios tienen su origen en pugnas entre distintos grupos de delincuencia organizada que se disputan el espacio territorial en el que se desarrollan acciones ilícitas, particularmente la siembra, cultivo, trasiego y venta de narcóticos, en especial amapola. Ya que estamos en Guerrero, ahí mismo, pero en el municipio de Teleoloapan, las autoridades pusieron fin al bloqueo que mantenían desde la semana pasada, fueron 6 días, mantenían miembros de autodefensas en esa zona. El operativo dejó varias personas detenidas. Con Uno, Bernardo Torres, corresponsal en Guerrero, informa. 6 días permaneció bloqueada la carretera federal Iguala Ciudad Altamirano a la altura del municipio de Teloloapan por un grupo de autodefensa. Tras la presión por parte de los habitantes por el desabasto de alimentos y gasolina, esta mañana fuerzas estatales y federales desalojaron el bloqueo. ¿Fue un desalojo pacífico? Totalmente, sí, no hubo ninguna resistencia. Al arribo de todo nuestro personal empezaron ellos a hacerse a un lado. Más de 60 personas fueron detenidas, de las cuales solo 5 fueron consignadas ante el Ministerio Público por portación de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército. Hay algunos detenidos, estamos verificando quienes incurren en alguna responsabilidad legal, como portación de arma de fuego o alguna droga. Los manifestantes exigen que sus compañeros sean liberados. Vamos a investigar ahorita mismo para que se de una vez hablar con los que tengamos que hablar para que suelten a las personas que las tienen detenidas. Cerca de 1.500 elementos de la Policía Federal, Estatal y Ejército Mexicano se desplegaron en la ciudad a fin de restablecer el orden y evitar un nuevo bloqueo.
En el centro de la ciudad, un grupo agredió a machetazos un vehículo blindado del ejército, mientras una anciana trataba de detenerlos llamándolos a la paz. ¡Correr sangre, que corran una vez! Tras estos hechos, el Palacio Municipal fue también resguardado por elementos de la Fuerza Estatal y evitar un posible ataque. Por las calles de Teloloapan, hombres armados con machetes llamaban a la población a enfrentar a las corporaciones de seguridad presentes, que no se dio debido a la notable inferioridad numérica. Policía Estatal, Federal y Ejército Mexicano permanecerán en el municipio a fin de responder a la exigencia de seguridad de la población. Con uno, Bernardo Torres. Y en el estado de Jalisco concluyeron las excavaciones en las fosas clandestinas halladas la semana pasada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 19 cuerpos en total fueron recuperados, según confirma la Fiscalía General del Estado de Jalisco. En total fueron 8 las fosas descubiertas en la zona de La Calera, a 3 kilómetros de la carretera Guadalajara-Chapala. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevará a cabo estudios genéticos para lograr identificar plenamente a las víctimas. Y en Michoacán, los grupos de autodefensa de la región de Tierra Caliente hoy celebran un año de existencia. Ya son 23 municipios de la entidad en donde tienen presencia. Ellos han advertido hoy en este aniversario su expansión, dicen, para combatir el crimen a como dé lugar. Con uno, Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán, informa. Con una misa para recordar a los comunitarios asesinados por el crimen organizado, una marcha por toda la localidad y el regreso del doctor Manuel Mireles Valverde, las autodefensas michoacanas festejaron su primer aniversario. En la marcha por calles de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, Hipólito Mora y Estanislao Belcán dejaron claro que no hay divisiones entre ellos, e incluso cada vez están más cerca de la capital. Desde que se inició la lucha, el objetivo principal es limpiar los 113 municipios del estado de Michoacán. Ahora estamos en Ario de Rosales, entonces ya vamos acercándonos a la capital del estado. Y quiero ser claro, las autodefensas ahora están más unidas que nunca. Para las guardias comunitarias, un año de existencia significa la muerte de los caballeros templarios. No, la continuidad, el final de los templarios. Pero nosotros, los autodefensas, seguimos adelante. No es tiempo todavía de retirarnos. Pues ha sido un año de felicidad, de muchas tristezas, a veces también de decepciones, ¿por qué no decirlo? Horas más tarde, en Tepalcatepec, Manuel Mireles Valverde reaparecía públicamente tras un accidente aéreo que lo mantuvo en terapia durante varias semanas. Mireles Valverde confirmó su reintegración a las autodefensas como vocero. Me la acaban de reasignar el Consejo en pleno ahorita en la asamblea privada que tuvimos. Vamos a seguir avanzando, que quede claro. Pero sí era importante que el gobierno federal volteara los ojos a Michoacán, principalmente a nuestro pueblo, como ya lo está haciendo, y el gobierno del estado, ya vemos que hay limpieza en la casa del gobierno del estado. Los autodefensas aseguran, en coordinación con las fuerzas federales, seguirán extendiendo su territorio, pues los criminales han huido hacia otros puntos del estado. Con uno, Charbel Lucio. En el Universal se vive desde hoy el Mundial Brasil 2014. Sigue la cobertura de los preparativos del país sede, equipos, estadios y mucho más. Ingresa a www.estacionbrasil.com.mx. Solo en la sección Deportes de El Universal, el gran diario de México. Hablando del deporte, Putin, el presidente de Rusia, feliz. Su país campeón de Sochi en el medallero. Primer lugar sin duda, indiscutible. Equipo de producción, encabezado por Samuel Prieto, un gran trabajo de la cobertura informativa realizada por nuestra compañera Gabriela Cobo, quien ya viene desde Sochi de regreso para estar nuevamente con uno, todos los días dándonos toda la información deportiva. Así terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno más caros de toda la historia. Fueron 50,000 millones de dólares, al menos es la cifra que Rusia ha dado a conocer al mundo. Eso costaron. Y bueno, para que no sea todo un dinero tirado o gastado o feneció en cuestión de
17 días que duraron los Juegos de Invierno, Rusia ya prepara su debut en la Fórmula 1 precisamente en términos de lo de Sochi. Hay una nueva pista de casi 6.000 metros que ocupará buena parte del Estadio Olímpico de Fitch, junto al Mar Negro, el Acapulco de allá de Rusia, en el frente al Mar Negro, en Crimea. El primer Gran Premio de Rusia está previsto para el 12 de octubre de este año, justamente allá en los rumbos de Sochi. Telcel, la red del Abierto Mexicano de Tenis, presenta. Bueno, y ya de regreso acá, con una exhibición en una plataforma flotante cerca de la bahía de Acapulco, entre la canadiense Eugene Bouchard y el búlgaro Grigor Dimitrov, arrancó el Abierto de Tenis mexicano Telcel. Andy Murray se coloca como el gran favorito para llevarse la edición 2014, precisamente en Acapulco, Guerrero. Se encuentra Rodrigo Méndez, enviado especial de Uno TV Noticias, de Uno TV Deportes, al Abierto Mexicano de Tenis. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Ya estamos aquí en Acapulco para el Abierto Mexicano de Tenis Telcel. Ya lo decías, terminó Sochi, pero empieza Acapulco. Recordando que las calificaciones se jugaron el fin de semana y hoy oficialmente es el primer día de este Abierto Mexicano, que por costumbre, por tradición, es lunes de mexicanos. A las 8 de la noche jugó la mejor mexicana arrancada, Ana Sofía Sánchez, que fue eliminada por una buena tenista de Nueva Zelanda, Irakovic, y en estos momentos, hace unos minutos apenas, comenzó el partido estelar. Detrás de mí en el estadio, otro mexicano, el Tigre Hank, que está enfrentando al estadounidense Sam Curry. Pepe. Los juegos se están llevando a cabo temprano en la mañana y en la tarde, ¿o a qué hora viene todo esto? Porque hay que eliminar para llegar a la final, que va a ser ¿cuándo, Rodrigo? Exactamente, los partidos empiezan en todas las canchas, recordando que hay un estadio, un mini estadio como le llaman ellos, con capacidad para 800 personas y otras 4 canchas. En todos estos complejos, en punto de las 4 de la tarde empieza la actividad. Antes sería prácticamente imposible. El sol de Acapulco te quema, sería imposible jugar. Y bueno, toda una semana de tenis para jugar la final el sábado 1 de marzo, donde obviamente se espera que sea Andy Murray contra David Ferrer. Andy Murray, el gran favorito. Recordamos la final del año pasado, qué bien estuvo, ¿no? Allá en Acapulco, en este torneo Telcel. Exactamente, era el hijo pródigo Rafael Nadal, que regresaba a Acapulco campeón en el 2005 frente a David Ferrer, que quería y buscaba su 4º campeonato para hacer historia aquí en Acapulco. Bueno, no se dio el 4º campeonato, pero sí Nadal levantó un trofeo más. Regresa David Ferrer, a ver si ahora sí puede levantar su 4º trofeo aquí en Acapulco, pero bueno, ahora tiene enfrente a nada más y nada menos que Andy Murray, que ojo, no ha tenido un buen 2014, se le sigue recordando por el Wimbledon del 2013, pero este 2014 lo ha empezado de mala forma. Rodrigo Méndez desde Acapulco, Guerrero, enviado especial de Uno TV Deportes y Uno TV Noticias. Gracias, estaremos en contacto el día de mañana. Claro que sí, Pepe, muchas gracias a ustedes, saludos. Saludos. Telcel, la red del Abierto Mexicano de Tenis, presentó. En Ucrania, este fin de semana ganó la protesta. Los radicales... Italia, escuche usted. En Ucrania, perdón. Mientras en las calles de Kiev se rinde tributo a los manifestantes que murieron en los últimos días, un nuevo gobierno comienza a formarse en Ucrania. El ministro del Interior en funciones publicó en su página de Facebook la copia de una orden de arresto contra el expresidente Yanukovych, destituido el sábado, en la que se lo acusa de asesinato en masa de manifestantes. El pro-occidental presidente del Parlamento fue nombrado presidente interino mientras se organizan elecciones para el próximo 25 de mayo. El Parlamento me nombró para coordinar al gobierno porque los ministros han desaparecido y nadie sabe dónde están.
Rusia, principal aliado del presidente depuesto, cuestionó la legitimidad de las nuevas autoridades ucranianas y consideró una aberración el reconocer. Lo dejamos con Robbie Williams, quien hoy presentó su nuevo video oficial del tema Shine My Shoes, o sea, voléame los zapatos. El cantante inglés grabó la canción directamente del show que ofreció en la legendaria sala londinense Palladium. Robbie Williams dedicó este tema a todos los detractores del pop británico. Y hasta aquí usted estuvo con uno estuvo con usted. Hasta mañana, pásela bien. Buenas noches.